En este video vamos a aprender dónde es que vamos a colocar o a instalar nuestro capacitor de arranque. Nuestro capacitor de arranque tiene dos cables, pero no sabemos dónde es que va instalado. Pero en este video vas a aprender con nosotros dónde lo vas a instalar. Lo que vamos a hacer es simple, vamos a medir entre las líneas y hasta encontrar las dos líneas que nos den la mayor resistencia. Entonces habremos identificado el lugar o las líneas donde van nuestras líneas también del capacitor de arranque. También, por tener 6 líneas aquí, vamos a encontrar que un par de líneas nos van a marcar cero resistencia, lo que significa que esas dos líneas que nosotros encontremos aquí, que nos marque cero resistencia, eso significará de que esas dos líneas son un mismo punto. Así que vamos a empezar a medir. Vamos a medir, por ejemplo, comenzando aquí con el azul y con el gris. Nos da un total de 39 ohmios. Ahora vamos entre el gris y el negro. Nos da un total de 166 ohmios. Ahora entre el blanco y el negro. A ver, tomamos el blanco y el negro. Nos da un total de 185 ohmios. Y si nos vamos entre el blanco y el rojo, vamos a ver aquí, rojo, permítanme un momentito, rojo y blanco por aquí. Nos da un total de 185 ohmios. Ahora vamos entre el rojo y el amarillo, 329 ohmios. Ya se dieron cuenta, ahí tenemos 329 ohmios. ¿Qué nos está diciendo el multímetro? Que entre este punto, entre esta línea amarilla y esta línea roja, nosotros podríamos colocar nuestro capacitor de arranque. Pero tenemos que encontrar el punto, que es un mismo punto que nos tiene que dar cero de resistencia. Así que no lo encontramos de la manera habitual como lo veníamos midiendo. Entonces tenemos que buscarlo. Lo tenemos que buscar. Las únicas líneas que nosotros no hemos medido, por ejemplo, son el rojo con el gris, así, por separado. Tenemos 167. No hemos medido el rojo, por ejemplo, con el azul, que nos da 205. Ok, ya tenemos gris, ya lo habíamos medido. Ok. Negro, por ejemplo. Aquí está el punto. Este punto que yo les había comentado es el que nos da cero resistencia. Lo que significa es de que estas dos líneas son un mismo punto. Y lo voy a comprobar colocando el selector del multímetro en continuidad. Si vuelvo a tomar resistencia entre estas dos líneas, rojo y negro, ahí estamos escuchando el pitido de continuidad. Entonces lo que significa es que en esta línea negra va a ir conectado el cable neutro de energía. Y en esta línea roja, que es el mismo punto del negro, va a ir directamente al capacitor junto con el amarillo. Es decir, entre el rojo y el amarillo va a ir instalado nuestro capacitor de arranque. ¿Ok? De inicio, con exactitud, no sabemos cuál de estas dos líneas iría al rojo o al amarillo. Porque recordemos de que si conectamos al revés, lo que va a suceder es que nuestro eje, el eje de nuestro ventilador, giraría en sentido contrario, no giraría en el sentido correcto, que es hacia la derecha, en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, recordemos eso, pero eso no importa. Lo importante es que ya encontramos los dos puntos. En el caso de que gire al revés, lo que hacemos nada más es invertir estas líneas. Bueno, entonces dijimos de que nuestro cable neutro va a ir en el cable de color negro, que es el mismo punto de acá del rojo. Ahora les aclaro algo y les informo algo. En este cable neutro, cuando entra a la bobina, cuando entra acá al motor, va directamente conectado hacia el fusible térmico. Cuando ya se conectó este cable negro al fusible térmico, el otro extremo del fusible térmico está conectado directamente aquí en la línea roja, que es la que va directamente conectada a uno de los extremos del capacitor. Entonces,
uno de los extremos del capacitor. Al azar vamos a conectar esta punta con esta línea roja, ¿ok? Ok, ya tenemos conectada. Uno de los extremos del capacitor ya lo tenemos conectado en la línea roja y ahora el otro extremo lo voy a conectar en la línea amarilla. Estos dos puntos, el rojo y el amarillo, son los puntos o las líneas donde nos dio un total de 329 ohmios. Ahí ya tengo conectado mi capacitor de arranque. Ahora lo que vamos a hacer antes de realizar las pruebas es identificar las velocidades. Estas tres líneas que están aquí pertenecen a las tres velocidades, pero necesitamos saber cuál es primera velocidad, cuál es segunda velocidad y cuál es tercera velocidad. Entonces, para eso, de nuevo recurrimos a nuestro multímetro. Lo ponemos también en 2000 ohmios y vamos a ver entonces cuáles son las velocidades número 1, número 2 y número 3. ¿Ok? A partir de este cable negro, que es el mismo punto rojo, vamos a identificar nuestras velocidades. Vamos primero con el blanco. Nos marca un total de 189. El gris nos marca 169 y en el azul nos marca 206. Entonces, al yo tener 206 ohmios aquí en la línea azul, significa de que esta velocidad es la primera velocidad, es decir, la velocidad más lenta, porque tiene mayor resistencia que las otras dos líneas de aquí. Al yo tener en la línea azul 206 ohmios, me está diciendo que a mayor resistencia, menor es la velocidad. Ok, ahora en la gris tengo un total de 166 ohmios y aquí en la blanca tengo 186 ohmios. Tengo mi segunda velocidad. Y aquí en la gris, por tener menos resistencia que en las demás, que en las otras tres, en las otras dos, entonces quiere decir que esta es mi tercera velocidad, porque a menor resistencia, mayor velocidad. ¿Ok? Entonces aquí tengo en la azul, primera velocidad, por tener una alta resistencia. Aquí tengo mi tercera velocidad por tener la más baja resistencia de las tres velocidades. Y aquí por tener una resistencia intermedia de 185 ohmios, tengo una segunda velocidad. Entonces, primera, segunda y tercera velocidad. Así queda identificado. Ok, después de haber identificado las velocidades, ahora sí vamos a realizar nuestras pruebas de funcionamiento. Ok, entonces ya sé que aquí tengo mi primera velocidad. Lo voy a conectar aquí la fase de forma directa porque no tengo un selector de velocidades conectado. Entonces solo ahora basta con que yo energice aquí para ver el arranque del motor. Ok, así que lo voy a sostener por aquí y voy a darle energía. Y si ustedes ven, aquí ya arrancó nuestro eje. Ok, ya arrancó y giró normal. Ok, voy a darle otro arranque. ¿Está? Y ahí está girando hacia la derecha. Ok, ahí ya tenemos identificado a dónde va nuestro capacitor, cómo vamos a conectar nuestras líneas. Y si yo quisiera, yo puedo también activar por ejemplo, la segunda velocidad que dijimos, si no me equivoco, que es el blanco. Igual podemos también echarlo a andar. Ok, así que solo lo energizo y ahí está trabajando. Ok, así que ya podemos saber dónde va nuestro capacitor. Ya sabemos dónde va nuestro capacitor y si te gustó el video,
dale me gusta, compartilo y suscríbete a nuestro canal. Ahí está una lista hacia la derecha de tu pantalla.